Un banner recopilatorio de Fontaine. ¿Qué? Nadie se esperaba esto. Y lo peor es que está incompleto. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en los banners recopilatorios de Fontaine que llegarán en las 6.5 sorpresivamente. Pero sí que se nota que ha habido premeditación por parte de Hoyoverse porque hay un evento literalmente en Fontaine donde aparecen todos estos personajes del banner. Es muy curioso y al mismo tiempo es una buena oportunidad para varios porque de los 5 personajes que vienen hay algunos que todavía podrían merecer la pena, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver todo el vídeo, el canal, todo lo que hacéis por el canal, el crecimiento y apoyo en el resto de redes, gracias de verdad. Tenéis 2 bendis todos los días por apoyar el canal de forma free to play, suerte con esas bendis, todo el equipo del canal está muy agradecidos, que aprovechen si están comiendo, nos vemos en los streams, link aquí abajo en la descripción y vamos con los banners, en este caso el banner recopilatorio de Fontaine. Pues bien, vamos a empezar por las armas porque es curioso y algunas de ellas podrían llegar a tener utilidad o no. Empezamos, siempre de la peor a la mejor, con el arma de Sigewinne. Es un arma que nos da vida porcentual y luego sí que nos da probabilidad crítica en la pasiva. Y realmente le podría servir a Yelan y a algún otro personaje, pero es mucho peor que cualquier otro arma que ya conozcamos. Es solo para Sigewinne quien le guste. Luego, el arma de Emily es bastante parecida porque hay que activar alguna quemadura, entonces Xiangling, le sirve a Xiangling. Pues en algún equipo de vaporizados inversos, como os enseñé, de Furina, Xiangling y Emily y algún otro personaje extra, como podría ser Bennett para bufar el ataque de Xiangling y de Emily, podría no estar mal. Ese equipo no lo juega ni Dios, aunque es bastante bueno, pero poco más. Ese arma realmente tiene una pasiva que se activa con la quemadura, así que solo es para Emily, descartada. Y luego nos quedan 3 armas. Arma número 1, el arma de Clorinde. Ataque base alto, serviría para Bennett, pero aquí la Favonia de permanentes es igual para Bennett, así que esperaros. 44 daño crítico y una pasiva que nos da 20 más de daño crítico, con lo cual no está mal, pero la segunda pasiva aumenta el daño infligido en proporción a las veces que se active, suba y baje el pacto vital. ¿Qué personajes espada una mano existen con pacto vital? TikTok, dejadlo en los comentarios. El pacto vital fue la mecánica más desaprovechada de la historia. Solo lo usan Arlequino y Clorinde y Sigewinne ahí como que le da pacto vital al equipo y luego lo eliminas pero es muy poco y tal. Así que bueno, ese arma al final no es para nadie. Se podría usar en Bennett en caso de que tiréis al banner y os salga sin querer tirando por ejemplo otro arma que os interese, pero la realidad es que no es tampoco lo mejor de la historia. Y luego el arma de Navia y el arma de Linnea sí son buenas. El arma de Navia es best in slot para Navia y nada más, pero Navia, y ahora hablo de los personajes, sí ha mejorado mucho y mejorará con Linnea. Ahora explico bien en profundidad. El arma de Navia solo es para Navia. El arma de Linnea, por el contrario, sí es un arma muy buena global, porque básicamente nos da 608 ataque base, 67 de daño crítico, mucho, y luego la pasiva nos dice que por cada personaje del mismo elemento del portador del arma nos da un bufo de ataque. Si hay 2 más, es decir, que en el equipo hay 3 personajes del mismo elemento, nos da creo que es un 40 y tantos % de ataque. Es muchísimo, pero muchísimo, y si hay 2 nos da creo que son casi 30 solo con 2 personajes. Es mucho, es un arma buena. Es un arma que no es mejor que el Aqua Simulacra como mejor arco global de todo Genshin Impact, pero es un arma que sirve a prácticamente cualquier arquero que funcione con ataque. Y la mayoría de arqueros suelen llevarse con con un personaje del mismo elemento. En el caso, por ejemplo, del equipo de Skirk, si juegas a Ganyu con este arma, ganas el stack de Skirk y el stack de Scoffy. Con lo cual, para Ganyu sub DPS del equipo de Scoffy, o sea, del equipo de Skirk, con rotación de 15 con Ganyu, aunque Ganyu da 20% de ataque, o sea, 20% de buen daño crío al personaje que esté dentro de su ulti, en este caso a Skirk, entonces también es un buffer. ¡Qué casualidad! Es muy interesante este arco y al final es más o menos global para arqueros que vayan con ataque, no para Yelan. ¿Merece la pena? Hombre, si pierdes el 50-50 con este arma, sí, pero el Aqua Simulacra sigue siendo un arco global con 88 de daño crítico y con una pasiva que da 20% de daño infligido. Así escales con vida, con ataque, con defensa, incluso para Linnea sub DPS, así que... Y ahora sí, los personajes. 5 personajes. ¿Por qué no está Grizzly?
Y yo qué sé, si Grizzly no vende nada, si es peor que Skirk. Igual han visto que el ratio de ventas de Grizzly es un poquito mejor, o quién sabe si se lo están reservando por algún futuro equipo de Grizzly con Durin y Nicole, algún nuevo derretidos que a lo mejor sea bastante fuerte y nos sorprenda, y que a lo mejor Skirk no pueda jugar en esos derretidos, Ayaka tampoco, pero Grizzly juegue limpio en Durin, Nicole, Grizzly. Es lo único que se me ocurre. Dejadme en los comentarios si le encontráis sentido a que Grizzly no esté en el banner, porque no lo tiene, a menos que especulemos. Y ahora, de los personajes, Seaweed es un healer hidro que reaplica fuera del campo, pero muy poco. Su ulti es inútil y te roba demasiados segundos. Y parece ser que la construyeron a que encima tuviera un poco de daño, pero como DPS tampoco lo tiene, con lo cual no merece la pena. Voy a hacer una mención honorífica a la C2 de Seaweed, porque sí que da 30 y tantos % de bono de daño hidro, y además Seaweed invoca los cálices de Neuvillette, con lo cual un mono hidro de Xilonen, Seaweed, Furina, Neuvillette, o bueno, Kazuha en vez de Xilonen, o la propia Linnea para jugar un cristalizado lunar, igual funciona. Igual Seaweed C2 y arma más o menos puede que esté decente, pero claro, arma le da 28 de probabilidad, y si la quieres construir a daño a Seaweed, en los equipos donde es soporte, de hecho no tira la ulti, no tienes que buscar recarga de energía, y el daño de Seaweed está en su ulti. Su habilidad elemental tiras la burbuja que apresa enemigos, pero... En resumen, Seaweed es el peor 5 estrellas del juego a día de hoy, lo siento mucho. Luego, de los 4 restantes, os diría que Emily solo es para el equipo de Kinnich, y de hecho el best in slot de Kinnich es sin Emily, pero el best in slot de Kinnich tampoco lo juega nadie porque te toma a Furina, a Mabuika y a Bennett, y tú tienes a Furina con Skirk y a Mabuika y Bennett en un equipo prime de Mabuika. Entonces, que la gente juegue Kinnich, Emily y luego algo más como Yansan, Durin y cosas así para completar el equipo, podría ser, así que llevarla al cielo. Hay un enemigo en la siguiente conflagración que puede ser que vaya con quemadura y puede ser que va a brillar a Kinnich. Lo veremos, no estoy seguro aún y no he terminado de estudiar este enemigo porque no existe en el juego, es uno nuevo que se van a inventar para la siguiente versión. Así que yo diría que Kinnich está bastante descartado. Diría que Emily ya no merece tanto la pena, a menos que alguien sea super mega ultra fan y main Kinnich desde la beta y quiera tener a Emily para completar su equipo o no jugar el Prime con los soportes que necesita mejores equipos que el propio equipo de Kinnich. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Luego, nos quedan 3, que son Navia, Clorinda y Linnea, que son 3 carries. Linnea es un carry piro, y a día de hoy es peor que Gaming, peor que Arlequino, peor que Mabuika, peor que Durin DPS carry en campo, y el día de mañana si bufan a los personajes de Liyue, igual es peor que Yanfei si la bufan. Sí, Yanfei existe, gente, que hay gente que se olvida de que Yanfei existe. Así que Linnea no merece para nada la pena, sobre todo porque no es mentira que tiene un daño estable semi alto, pero es incomodísimo, es muy incómodo de jugar, y si quieres su Prime no llevas escudos de ninguna forma. Igual mejora un poco con Nicole, quién sabe, y tienes un monopiro nuevo de Nicole, Durin, Linnea. Podría ser, no digo por qué no, pero es que a día de hoy hasta Klee es más estable jugándose los monopiros. Así que Linnea descartado. Y luego tenemos a Clorinde y a Navia. La reina es Navia, indiscutiblemente, así que ahora voy a hablar de Navia después, o incluso haré un vídeo hablando de todos los carries geo que mejora Linnea cuando salga el personaje. Pero, hablando de Clorinde, no está mal, es más o menos estable, pero sí, hay un pero muy grande. Todos los equipos de Electro en general tienen sus techos con Varesa y con Flins muy por encima de Clorinde. Y os adelanto otra cosa más. Habrá gente que me diga, bueno, pero Clorinde es un buen DPS y es estable, y a día de hoy es mejor que Raiden a igualdad de constelaciones. Eso es correcto. Pero si viene un bufo a Raiden, y que posiblemente venga, aunque no pronto, Raiden se va a posicionar como mínimo por encima de Clorinde. Así que
Clorinde es un personaje ya que está jubilada prácticamente. Aunque a quien le guste, que la lleve al cielo. Y Navia es la reina, la estrella de este banner. Os diría que Zibai es mejor en todos los aspectos que Navia. Lo siento, eso es la verdad y tiene un equipo con bastante más daño y más techo. Pero a quien le guste Navia ha mejorado muchísimo con Linnea. Y lo comentaré, como digo, en un vídeo de equipos de Linnea, porque Navia tenía su equipo anterior de Furina con Bennett, Xilonen, antes de eso con Albedo. Ahora Albedo sí que puede ser el best in slot de los equipos de Zibai Prime. Explicaré por qué cuando salga Linnea, pero ya lo he dicho en muchos vídeos para que lo sepáis, por no repetir información tampoco. Si no lo sabéis, ir a ver los vídeos donde lo explico. Son de hace 2 días, el de Linnea y Nicole pueden tener un gran problema, que estará por aquí en pantalla. La cuestión con Navia es que después de la evolución de su techo antiguo, del Bennett con Furina, con Albedo y posteriormente Xilonen o Xilonen C2, y mucha gente después estaba jugando por liberar a Furina una Xiangling y posteriormente Durin y tener un Bennett, Durin, Xilonen C2, Navia. Cuando salió la Wheelchair, cuando salió Columbina a la 6.3 después de Durin, se probó a Navia con la Wheelchair de Columbina y Nefa y nos dimos todos cuenta de que, claro, esa silla de ruedas era la mejor core de soportes de Genshin. Y además, si el siguiente soporte es un segundo geo, y recordar que las composiciones de Navia por la pasiva necesitan 2 geos y 2 personajes que sean de otro elemento, nos vamos ya a la core casi peak de reacciones lunares sin un carry lunar, que sería Navia, Linnea como segundo geo con Columbina e Inefa. Y es un equipazo, de hecho, es un daño absurdo y espectacular. Es el best in slot actual de Navia. Quien le guste Navia que la lleva al cielo y saque a Linnea. Y podría ser lo único que merezca la pena. Las constelaciones de Navia además le dan más daño en su habilidad elemental, en el falla, en el cañonazo, que es todo su daño. Y recordemos que Linnea tiene su arco, que le da 40% de daño a las habilidades elementales de todo el equipo, y casualmente Navia, a diferencia de Ito y de Noel, tiene todo su daño concentrado en su habilidad elemental, en los cañonazos. Así que por debajo de Zibai, pero el segundo mejor carry geo del juego actualmente Navia. Igual está por debajo de Kinich y se salió del top 10 ya Navia, aunque habría que retestear esta nueva Wheelchair de reacciones lunares e igual quita a Kinich y entra Navia a este top 10, aunque pronto saldrá alguno y se saldrán Kinich y Navia los dos. Pero interesante cuanto menos. Aquí tenéis una oportunidad los main Navia para llevarla al cielo y Navia es la estrella de este banner. Poquito más. Raro lo de Brisley. Veremos qué ocurre con los buffos a la 6.6 a los personajes de Mondstadt que faltan, que son caballeros de Favonius todos casualmente. Y veremos qué hará Nicole en el futuro o qué será de este personaje nuevo de 4 estrellas, que los 2 últimos nos han baiteado mucho. Yahoda y Luga han sido no solo bytes, sino personajes inútiles a día de hoy. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.